Y Perú enfrenta un nuevo escenario de inestabilidad política tras una década marcada por constantes cambios de presidentes y crisis institucionales. El inicio del nuevo mandatario ya está marcado por cuestionamientos judiciales. Para analizar este escenario estamos con Augusto Álvarez, periodista y analista peruano. Augusto, muchas gracias por conversar con nosotros. Pamela, muy buenos días, un gusto. Un gusto también. Bueno, ¿cómo nos puedes ayudar a entender lo que ha ocurrido en Perú, pasar de Gerí a Balcázar con tendencias políticas muy distintas y, como lo decíamos en la presentación, un hombre que ya viene cuestionado? De hecho, estaba viendo que tiene que enfrentar a hacer una declaración a la justicia, entre otras situaciones. Bueno, una manera de entenderlo en el muy corto plazo es que se presentó una crisis política derivada de que el expresidente José Gerí, quien fue presidente hasta el día miércoles, fue acusado y fue, a partir de informes periodísticos, se le encontraron influencias o conexiones muy indebidas con unos inversionistas chinos y además un escandalete en el cual ingresaban al Palacio de Gobierno a algunas señoritas que entraban a eso de las 7, 8 de la noche y salían a las 6 de la mañana, pero en fin, al final el problema mayor era que los que entraban y salían a esa hora salían con contratos con el Estado en cargos bien remunerados. Eso derivó en una caída del presidente, en una votación que se produjo el día martes, y el miércoles se eligió al señor José Balcázar, que es una elección un poco imprevista porque es alguien que viene más bien de la izquierda en un Congreso que tiene fuerzas mayoritariamente de sectores de centro y derecha, pero fue consecuencia de la división que existe en esos sectores en un contexto electoral, porque estamos a solamente 50 días de la elección para presidente, que es el 12 de abril. Eso en el muy corto plazo. En una mirada más amplia, el señor Balcázar es el presidente número 10 en una década, y eso da cuenta de un problema más estructural de la política peruana. Y Balcázar trae acusaciones relevantes. Alguna de ellas tiene que ver con, por ejemplo, declaraciones suyas que promueven o promovían el matrimonio infantil, diciendo que cosas tan absurdas y tan extrañas y tan lamentables como que si una niña tiene relaciones sexuales antes de la edad de 18 años, lo mejor sería que se case con la persona con la que tiene relaciones. Y él dice que, claro, que es que no es violación, sino que es pues dar por hecho algo que viene ocurriendo, pero todos los informes internacionales y el sentido común te lleva a pensar que eso es algo bastante incorrecto, bastante indebido. ¿Y cómo es que el Congreso elige a una persona con este perfil? Buena pregunta. Un problema es que tampoco hay mucho bueno por elegir. Es un Congreso muy lamentable, con un problema de mediocridad y de corrupción muy extendida. Y cuando eso ocurre, hay algunas personas valiosas, pero un Congreso donde mayoritariamente predominan personas que no están en el lado correcto del tablero, acaban eligiendo a alguien como ellos. Y entonces eligieron al señor Balcázar, que tiene que ver con conexiones políticas y movidas de la situación política, más que con principios y valores. Tiene también varias acusaciones de apropiaciones ilícitas, que ha tenido su carrera como abogado y como juez principalmente, pero te diría que es más o menos una estructura, es más o menos emblemático de lo que es un congresista peruano hoy en día. Claro, porque uno ve la historia de Kuczynski en adelante, ha habido interrupciones, problemas de corrupción, tráfico de influencia. Bueno, el caso que pasó ahora con José Gerí, que duró 4 meses en el cargo luego de ser nombrado después de la situación de Dina Boluarte. Entonces uno, claro, desde la mirada de quizás extranjera, uno se pregunta si hay en este caso, una persona que tiene un juicio por corrupción, que ha hecho declaraciones desafortunadas respecto de, por ejemplo, el abuso sexual infantil o matrimonio infantil, y usted me dice que, bueno, que es elegido básicamente porque no hay mucho donde elegir. Ahí donde uno le cuesta más bien entender quizás la lógica, y además considerando que queda poco para las elecciones, porque son en abril, si no me equivoco. ¿Me escucha, Augusto? Estoy escuchando perfectamente en este momento. Creo que ha habido Una interrupción. Ahora sí. No sé si escuchó mi pregunta. Si la puedes repetir. Sí, no, yo preguntaba que claro, uno consulta eso porque cuando
uno ve que hay un nuevo presidente elegido por el Congreso, que además ahora sale la información que tiene que citado a declarar en un juicio por corrupción, que fue expulsado del Colegio de Abogados, que da este tipo de declaraciones que mencionaba usted cuando se estaba debatiendo la ley que prohíbe el matrimonio infantil. Claro, ahí donde uno dice, no se considera la trayectoria de la persona o el perfil de la persona, aunque tenga que dirigir el país hasta junio. ¿Cuándo que son las elecciones? En junio, julio, no me acuerdo. El 12 de abril en la primera vuelta y hacia la primera semana de junio en la segunda vuelta. Ya. Bueno, tú dices de por qué no se miran las trayectorias. Lo que pasa es que esto más depende de componendas políticas más que de escoger a una persona correcta para esos cargos. Mira, el caso del expresidente Gerí, simplemente lo que ocurrió fue que, pues que cuando fue elegido presidente, a los 4 meses se confirma lo que ya se veía de él, que era un presidente bastante de perfil bajo, pero ya había estado involucrado en una situación de una acusación de violación, que era, pues le gustaban mucho las fiestas muy movidas, pero que además era un lobista muy abierto en el Congreso de intereses particulares. Y simplemente lo que ocurrió es que a los 4 meses eso lo confirmó cuando ya se desempeñaba y seguía haciendo lo mismo como presidente de la República. Entonces, lo que es evidente es que en el Congreso no tienen en modo alguno en cuenta para la elección de estos casos tan relevantes la trayectoria de la persona, del congresista, sino que tienen en cuenta las conexiones políticas y lo que le convenga políticamente a cada agrupación en ese momento. Y es una expresión de lo que pasa en la política peruana. Los partidos políticos, con muy pocas excepciones, están más preocupados de su interés particular, de cómo le conviene para la elección que viene la movida de a quién ponemos de presidente de la República. No les interesa en modo alguno el poner a una persona que tenga en cuenta el interés de la nación. Y te ahondo a Pamela, por ejemplo, con una expresión numérica de eso. El 68% de la opinión pública decía que el señor Gerí había estado metido en actos de corrupción, pero el 62% decía, ¿qué importa? Ya con vámonos hasta el final del proceso electoral, faltan solamente 2 meses. Claro, estamos conversando con Augusto Álvarez, él es periodista, analista político también de ese país con una vasta trayectoria y que nos está ayudando a comprender lo que ocurre en el país, en Perú, a propósito de esta nueva designación de un nuevo mandatario a propósito del escándalo ocurrido en torno a José Gerí. Hay elecciones en abril, que es la primera vuelta, por lo que estuve leyendo en la prensa son cerca de 36 los candidatos. Augusto, ¿estamos con usted de nuevo? Es correcto. ¿Me escuchas correctamente ahora? Sí, yo estaba haciendo ahí una especie de resumen de lo que estábamos conversando y que además se vienen... Se reconectaba la conexión. Claro. Pero lo que te digo es que sí, hay 38 candidatos 38, a la presidencia de la República. Hay, por tanto, hay también como 38 partidos que están presentando candidatos al Parlamento y entonces tienes una oferta enorme, pero es evidente que una mayor cantidad de candidatos no es que la democracia se fortalezca, al contrario, es una expresión muy clara de que la democracia peruana atraviesa desde hace ya una década por un proceso de mucha fragilidad y de pérdida de representatividad. Y esto lo que ocurre es que además esta elección, por lo que estamos conversando, no genera interés en la opinión pública, en el ciudadano, que ve con mucha distancia lo que viene sucediendo en el país, ve que las elecciones no son algo que le va a permitir augurar que va a tener una mejor calidad de vida o algo así, sino que dicen la presidencia de la República es algo que no tiene una vinculación con mi vida cotidiana, da lo mismo quien esté ahí, no se preocupan de las cosas de mi vida reales, y es así como discurre la política peruana, con mucha pérdida de institucionalidad. Sin perjuicio de lo cual, Pamela, te diré que la economía sigue caminando con una fortaleza muy, muy grande. Los indicadores de confianza del consumidor, de confianza de los inversionistas para invertir y contratar, sigue avanzando con mucha fuerza, y es paradójico como la política anda muy mal, la economía en cambio anda muy bien. Sí, ese punto quería abordarlo, pero antes de abordar, porque también estuve viendo la situación económica de Perú, que está posicionado muy, muy bien a nivel mundial y sobre todo latinoamericano. Pero me llama la atención cuando dice 62%, que dice, sigamos con Gerí, no importa, da lo mismo, sigamos nomás, total, ya vienen elecciones. Y lo otro que dice que la gente en realidad
no se siente afectada, como que en realidad lo que pasa en política no influye en su vida. ¿Por qué hay ese sentimiento de desinterés de la ciudadanía? Pues una respuesta sencilla es que con el señor Balcázar ya tenemos 10 presidentes en una década. Entonces un cambio de presidente es como un día cualquiera en la oficina. No ha habido un cambio tan relevante, nada va a cambiar y todo sigue igual. Y entonces la gente lo que tiene es una desconexión con lo que ocurre. Hay 4 presidentes presos en una cárcel especial para jefes de Estado en el país, y eso debe ser un acto singular en el mundo, porque por un lado habla bien que a los presidentes peruanos cuando cometen una falta pues son investigados y encarcelados. Habla mal porque te dice que mucha gente incorrecta llega a la primera magistratura de la nación. Y eso hace que al final, cuando puedes ver una aparente contradicción, que la gente diga, pues el señor Geri como presidente estaba vinculado a actos de corrupción, pero la gente tiene una sensatez enorme de decir, cuidado con quién lo van a reemplazar. Y no tenía ninguna ilusión de quién iba a reemplazar a Geri, y eso se evidencia en la elección del señor Balcázar esta semana. Pues la gente dice, mejor vamos a la elección que viene, que ya es en apenas 50 días, y ojalá crucemos los dedos para que nos toque alguna buena persona. Sí, y quiero tratarlo de la economía, pero ya que me dice que son 38 candidatos y que dice, esperemos que nos toque una buena persona, ¿cuáles son las probabilidades de que exista una buena persona? Es decir, un candidato o una persona electa, presidenta o presidente, que tenga una trayectoria sin problemas de corrupción, sin ningún tipo de situación que luego termine en lo que ya hemos visto en su país. Pues la idea es que, o por lo menos la esperanza es que la persona que te toque pues sea alguien efectivamente, y si hay candidatos que a primera vista, aunque en el periodismo nunca se puede confiar ni asegurar nada, sino que hay que investigar siempre, pues hay algunas personas que sí pueden mostrar credenciales con capacidad para manejar el país. El problema tiene que ver con lo que ocurre en el Congreso de la República, donde por el sistema de elección y la poca preocupación que tienen los partidos políticos con elegir a personas correctas para conformar sus listas, pues acaba siendo el Congreso un obstáculo central para poder establecer políticas públicas que miren que tengan el eje en lo que es mejora de calidad de vida de los ciudadanos y no en la defensa de intereses particulares. Hay, por ejemplo, en el Perú un problema de minería ilegal que es muy, muy fuerte. La minería ilegal, las exportaciones de oro son iguales en monto a lo que es la exportación regular de oro. Y estamos hablando de un sector el ilegal, que mueve algo así como 12.000 millones de dólares. Y en muchos momentos se expresa con una fuerza política en el Congreso que tiene gente que está vinculado a este negocio ilícito y que son bancadas parlamentarias informales, pero que toman decisiones por intereses corruptos. Y entonces es ahí donde estamos entrampados de un avance de la economía ilegal, la economía criminal. El nivel de inseguridad va creciendo y los sicariatos, extorsiones que van ligados a este tipo de origen de actividad económica como la minería ilegal no se detiene. Entonces eso conforma un escenario complicado, ¿no? Y pese a la inestabilidad política, pese a la situación de seguridad, yo me acuerdo que Dina Boluarte salió también porque mucha gente ya estaba cansada, estaba en las calles, la inseguridad, el asesinato de conductores de camiones y muchas otras cosas. Pese a que me dice que hay minería ilegal de oro que está vigente, que todo el mundo lo sabe, pese a eso, la situación económica peruana es muy positiva, hay intereses extranjeros de invertir en Perú. Pese a eso, ¿de alguna manera se separan las aguas? Pues la confianza para invertir es muy, muy, muy fuerte y sigue avanzando. Hay actividades como, por ejemplo, la agroindustria, donde el avance que ha habido en esta última década ha sido estupendo. El Perú es el principal país exportador de arándanos y de otros productos como esos, donde la inversión que está llegando, inversión de muchos lados, inversión chilena que está llegando con mucha fuerza, es
hay es una sensación de que el país tiene un potencial enorme por delante, pero también tiene problemas grandes por delante que resolver, y eso es lo que estamos esperando mucho, que en los siguientes años, con los nuevos gobiernos, se pueda elegir un gobierno que ataque temas como la inseguridad y temas más de fondo. Sí, estamos conversando con Augusto Álvarez, destacado periodista peruano, analista también, que nos está ayudando a entender la situación que se vive en Perú, y estábamos comentando respecto de cómo la economía tiene muy buenas cifras en Perú, pese a toda la crisis política que se está viviendo en ese punto, con interés en inversiones también. Comentaba, por supuesto, de la baja inflación que existe. Bueno, de alguna manera esto entonces se ve absolutamente separado de lo que está ocurriendo, porque incluso nos comentaba que en el mismo Congreso, relacionado con la corrupción, también hay un punto relacionado con la minería ilegal de oro. Augusto Álvarez es periodista y director del canal de streaming A3R.net, con este análisis que nos estaba haciendo para entender la crisis política que se está viviendo en Perú.